La tierra que se compra para la reforma agraria se paga con plata del pueblo, por lo tanto la tierra es del pueblo. ¡Sí! ¿Por qué ellos toman esa actitud? ¿Y por qué piden que el INDER venga a decirle, Nemba, vos no Nemba? ¿Por qué confiadores es? Cierto. Esta tierra es del INDER. Se compró, o sea, se transfirió en el 2022. Luego yo como funcionario público, ya no, esto es un problema de la comisión, tengo que hacer unos estudios internos porque hay irregularidades, ¿verdad? Que necesito que me respondan, ¿verdad? Del por qué se operó de esta manera, no está habilitado como colonia. ¿Verdad? Entonces ahora tengo que ver, ¿verdad? Por qué no se habilitó como colonia y tengo que empezar a trabajar entonces con ellos para resolver ese problema, esa irregularidad administrativa. Esta es la primera vez con el gobierno de Santi Peña que la patria del Estado está dando la tierra al pueblo como corresponde. Evita una campaña, Edgar, no sé si es de desprestigio, dos cosas, ¿verdad? Uno contra el presidente actual, el economista Francisco Ruidía, y lo mitad ya, y esto yo veo a mañana, a investigar, a Porandú, y viene de propios funcionarios del INDER, jamás pico mieja, gente ligada y denunciada a la mafia de robarle el sueño y la plata al pobre campesino que siempre Guaú le tramitó, le cobró plata y nunca le vino su título. Entonces humilla la hipochía porque Guaú la título Guana y se les deja de lado. Dicen por él que él encabeza una comisión que invade propiedad privada y él la propiedad que está acá camino a Ruta 13, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese lugar? Mi querido director, el que está acá camino a Ruta 13, ¿verdad? Guayaquicua, ¿verdad? Guayaquicua. Papi con Bae la situación, papi con propiedad privada, papi con Bae, porque según me dijeron que hay no sé 400.000, algo así, no sé cuánto. Y que una parte, oye, que pante mala paquete que no corresponde al título y ya tipo ya rapante me dije, ¿por cuál es la realidad ahí de Guayaquicua? ¿Tenés a mano info respecto a eso, Edgar? Bien, Pablo, la realidad es que existe sí un título de propiedad del INDER, la finca 2684, padrón 3098, es propiedad, es patrimonio de la institución. Las 400 hectáreas está inscrito, 400 hectáreas está inscrito a favor de la institución en los registros públicos. Las 400 hectáreas está debidamente inscrito con un título de propiedad con esa dimensión y que también está impactado eso en la base parcelaria del Servicio Nacional de Catastro, o sea, en la página web se visualiza esa dimensión, ese polígono de 400 hectáreas que está, digamos, esa información es para el público, la gente puede entrar en la página del Servicio Nacional de Catastro, pueden entrar ahí, van a encontrar el padrón 3098 que está debidamente inscrito. Mira, claro, está totalmente ¿Y qué es inscrito lo que pasa, con un título de propiedad. Y director, entonces, ¿qué es la deducción? O sea, hay un título al lado de estas 400 hectáreas que ellos ya dicen, no, ahora en Bapaita 400 hectáreas en Teoma, coño, de papi, o es la duda, o ya, Edgar. No, en realidad las 400 hectáreas, digamos, los títulos que las personas dicen tener de ese lugar también son títulos de menor superficie. Son de menor superficie fraccionados, ¿verdad? Ya sean en 8, en 3, en 15 hectáreas que fueron desprendidos de otra finca. O sea, la finca de 400 hectáreas no tuvo todavía desprendimiento, o sea, está entero todavía. Esos títulos que ahora aparecen son títulos provenientes de otra finca, la finca 78 que está a 7 kilómetros de esa finca de 400 hectáreas. O sea, los títulos que ahora ellos salen a luz fueron desplazados, o sea, la ubicación correcta sería otra finca, fueron desplazados y puestos ahí, ¿verdad? Pero actualmente son 3 títulos los que están superpuestos sobre esas 400 hectáreas, pero que su desprendimiento tiene origen de la finca 78 ex Pitau
Este es la finca 2684, padrón 3098, es la finca de ex Luthor, ¿verdad? Entonces, la institución ha pagado por esas tierras. Mira un poco. Y ya decime, pagado más de la mitad. yo creo que ya se entiende el panorama ahí. Entonces, acá, sin duda alguna, de que hay alguna complicidad de gente que alguna vez tuvo, digo, en el INDER, ¿verdad? De que tiene la 400 de vicepresidente Hugo ocupa. No es casualidad que un título que estaba a 7 kilómetros de ahí, que Guau hagan tipo convalidar, pero eso es. Un bretingo a 7 kilómetros. Y bueno, y la idea seguramente es eso, convalidar eso, pero si existe una nulidad, un vicio en el origen, eso acarrea digamos, las nulidades en cascada, ¿verdad? Entonces, lo que está viciado en el origen, consecuentemente, lo que deriva de eso también acarrea una nulidad. Entonces, eso es lo que se está analizando en la Casa Central, de eventualmente tras algunos análisis técnicos y jurídicos, legales, administrativos, para poder determinar cuál sería el curso de acción correspondiente en cuanto a los títulos que se encuentran. Sí. ¿Y quién es el supuesto propietario de esta? O sea, que el que dice, bueno, este es mío. ¿Hay datos? ¿Es un paraguayo? ¿Es un extranjero? ¿Cómo ha sido esto? Tengo entendido que es un paraguayo que... ¿Tenés su nombre, su apellido? No le conozco, solamente su apellido lo que conozco, creo que es Vera, uno de Vera. O sea, él dice ser dueño de las 400 hectáreas total. ¿Dice que es de los 400 lo dueño o una parte nomás? No, una parte nomás tengo entendido, pero hasta ahí nomás lo que conozco, pero las 400 sí están debidamente inscrita a favor de la institución. ¿Y qué a partir de ahora qué pasa, Edgar? ¿Va a seguir el trámite? Porque hay gente ya instalada ahí en la zona que está pidiendo un pedazo de tierra. Yo lo que alguna vez digo que se puede hacer y se tiene que hacer, Edgar, una forma de tener una base de datos, un banco de datos, donde, por ejemplo, yo digo que no tengo tierra. Y ahora, por ejemplo, esta tierra que está ahí, que vamos a suponer que se le da a la gente. Entonces yo creo que si a Marcos Rojas el INDER le da un pedazo de tierra, yo tengo que estar en el banco de datos. Entonces, para que yo, cuando haya, qué sé yo, en repatriación o otro tema similar, no me vaya y yo otra vez pida. Allá la hora, ¿cómo hoy? Estoy tranquiliza. Jalando hora, coña pemuato, incluso que eso sea penado. Porque vos sabes, Edgar, yo te decía una cosa. Yo he visto algunas fotos y hasta ahora nomás me voy a callar. Pero jetaitrei la foto, pero o sea, que puede ver aquí cuape, oreco joga, oreco y propiedad, japepe ojo, no con intención de ir a vivir ahí. Van a ganar a lo mejor y después van a vender. Y tampoco el INDER está para una inmobiliaria. Mucho ojo con eso. Mucho cuidado y ojalá que ustedes también puedan un poco insistir con la gente que está ahí. La IGU a la mitad, entonces ya ponte más una vuelta atrás, jato joma. Jato realmente gente do huerecoya. Upeche se va a creer, oye, pongan la que estamos enseñando justo. Porque la hora de hoy, hoy hemos matado. Anda, vale, y pese ya por la ya me va a ir lo mitad mejor vender. Pues quiere decir que no necesita, ¿verdad? Entonces, es lo que un poco quería decir. Y esto va a llevar tiempo, seguramente, ¿verdad? Va a llevar trámites. ¿Y cuándo se define esto? Me imagino que hay un tiempo para definir si corresponde o no y que la gente pueda ir a los que no tienen tener ahí un pedazo de tierra, ¿verdad? Totalmente, Marcos. Esto va a tener todavía su proceso, ¿verdad? Su proceso administrativo para que se puedan, digamos, solucionar ese conflicto interno jurídico legal que tiene como trasfondo eso, ¿verdad? En cuanto a la ocupación, eso no necesariamente van a ser esas personas que están ahí la que van a ocupar, eso se va a determinar con un criterio de selección y eso va a ser una política ya de la presidencia de cómo se va a encarar eso con qué criterios, ¿verdad? Obviamente las personas que ya cuentan con un título de la institución ya no puede ser beneficiado con 2 veces, o sea, solamente una vez. Entonces, bastante claro. Realmente eso va a tener, claro, entonces hay que ver eso más adelante cómo encarar para tener, así mismo como mencionabas, un registro censal de las personas que ya cuentan con título y las personas que realmente necesitan. Entonces, es una cuestión de una política social que se va a implementar una vez que se soluciona la cuestión de fondo, ¿verdad? Que es la cuestión, ahora mismo la cuestión técnica y jurídica, ¿verdad? Así mismo. Bueno, por último, esto que yo escuché, y no sé si ya te contaron, como mandé lo mitad, Edgar,
que supuestamente según la directiva, o sea, supuestamente que el director, ¿verdad? Está con la chisme hoy, que el director mismo es quien deja de lado a los funcionarios del INDER y da mayor credibilidad y fuerza a las comisiones de fomento que se han formado, de que a través de ello es más seguro y que los funcionarios prácticamente están tipo al pedo, pese a pida o no, porque yo no creo, o sea, son funcionarios ustedes del INDER, sus firmas y sus documentos son lo que valen, y las comisiones son tipo un refuerzo para acompañar el trabajo que vienen haciendo, o como más o menos el sistema de trabajo. Ustedes perdieron ya toda fuerza y solamente las comisiones son las que mandan ahora y son ellos los únicos que tramitan para la titulación. No, categóricamente que no, Marcos. La gente muchas veces distorsiona a su, digamos, a beneficio, ¿verdad? Para desacreditar, digamos, los trabajos que nosotros estamos haciendo, porque todo trabajo parte de la Dirección Regional de Caaguazú, así como mencioné, la primera etapa de la titulación parte de nosotros, porque nosotros nos encargamos de realizar esa asamblea, esos censos, para que se puedan la gente constituir en comisión. Entonces, parte de la Dirección Regional de Caaguazú, y acá los funcionarios tenemos distintas funciones, distintas direcciones que están asumiendo, y cada uno tiene un papel y un trabajo específico que funciona como un engranaje, lo que es la Regional de Caaguazú. Si uno falla, si uno no tenemos, no funciona. Entonces todos tienen un papel importante y un papel fundamental en el funcionamiento de los trámites administrativos. Entonces eso es totalmente mentira. Cada uno cumple una función específica y muy importante para que se pueda lograr, digamos, cumplir con las expectativas de la gente. Y yo, por ejemplo, no puedo hacer todo solo. Yo necesito el acompañamiento de los compañeros de trabajo, y eso es, en todas las instituciones funciona así, no solamente la cabeza tiene que hacer todo tiene que trabajar, todo el cuerpo completo. Así mismo. Entonces es mentira eso, Marcos. Y bueno, y por sobre todo nosotros también cumplimos un papel muy importante, pero sí, también aclarando que el artículo 78 del Estatuto Agrario siempre previó las organizaciones, las comisiones vecinales de fomento y desarrollo. Lo que ahora se está dando es más énfasis, más participación, y es muy importante la participación. Yo destaco la importancia de la participación y el acompañamiento de las comisiones de fomento y desarrollo. ¿Por qué? Porque los funcionarios del CIR, cuando vienen en las colonias, ellos desconocen totalmente lo que es la idiosincrasia, las particularidades de la ocupación. Entonces nosotros, las comisiones de fomento son reconocidos por la institución con una resolución. Entonces esa resolución le habilita a ellos para que ellos puedan acompañar de forma coordinada y de forma conjunta los trabajos, ¿verdad? Entonces no necesariamente incide como digamos, como un trámite para la titulación, pero sirve como ellos son como un contralor para garantizar la transparencia, nada más para eso. Y es muy importante el acompañamiento. Yo destaco y yo apoyo a las comisiones de fomento y desarrollo, pero de forma conjunta y coordinada, no que ellos están supliendo un trabajo que nosotros no estamos haciendo. O sea, trabajamos de forma conjunta. Así mismo. Así es, Marcos. Bueno, titulación para ocupantes particular ya no se hace. Eso la gente tiene que entender. Algunos IOPM ya tramitan de título, se hace ya por colonias. Ponerle que vos estás en una comunidad, una colonia que tenga 100 hectáreas, un ejemplo. Ponerle vos tenés 1 hectárea. Vos solo, no más, no te va a venir tu título. No sé si expliqué bien, Edgar. Es ya por colonia el trámite, ¿verdad? ¿Cómo eso? ¿No? Por particular ya no se hace eso, ¿verdad? Así mismo, Marco, tal y cual. Anteriormente la gestión era individual, ¿verdad? No necesariamente tendría que pasar por estos trámites, porque anteriormente antes de que se implemente lo que es la acordada 84/98, no se exigía la presentación del plano general de la colonia, sino que uno podía titular, desprender de la finca un solo título, ¿verdad? Ya.
con el pago, el requisito era nada más el pago, ni verificación antes no se hacía. Uno pagaba cancelada por su lote y ya directamente eso ya el registro de beneficiario ya elaboraba la titulación. Entonces hoy en día Catastro Nacional nos exige a las instituciones presentar el informe completo del plano de la colonia para que eso se apruebe con todas las modificaciones y actualizaciones. Entonces necesariamente para que eso se pueda concretar se tiene que hacer este levantamiento de datos técnicos y de ocupación en las colonias. Es por eso que las titulaciones ya es ahora de forma colectiva y la gestión, por eso se está, digamos, dando mucha participación a las comisiones, porque esto ya es una gestión colectiva, ya no es más individual, por eso es esta gestión, ¿verdad? Que los títulos no salen más uno a uno, salen de forma general. El barrido es masivo y la titulación también es masiva. Excelente. Yo creo que son datos salvo casos que existan algunos inmuebles que están fuera del patrimonio. Supongamos que exista un inmueble, o sea, un lote que está fuera del título patrimonial, o sea, ya no entra más dentro del polígono de esa colonia. Eso sí se hace a través de una gestión individual. Son casos excepcionales. Tiene que ser necesario. Son casos excepcionales. Este es el pueblo. Entonces eso nos trae lo que es el carácter de pueblo. Venía a acompañar lo que es la legítima función de los trabajadores de campo y principalmente una tierra que se está recuperando y con la responsabilidad bien clara de la institución agraria, que en Estado de Derecho se llama justamente el Estado presente. Entonces los yusha amigos como Xococue, los Yamilo mitad de Maite y mí, entonces acá se ve cara de esperanza, de ilusiones. Acá estamos llegando justamente de más de 30 organizaciones a nivel nacional. Viene gente de Alto Paraná, de Canindeyú, de Cazapá y principalmente acá del 5º departamento. Así que Xerorís, amigo, y que tus agüeres, el verdadero paraguayo o defender justamente a una persona que está siendo bastante atacado por querer ser justo en la vida, como es justamente el presidente Francisco Ruiz Díaz, defendiendo lo que es la reforma agraria y lo que es justamente la paraguayo pope odiana. Entonces, invasión a la propiedad privada, recientemente penalizado, justamente considerado como crimen y no solamente delito, que amerita hasta 10 años de cárcel. Entonces, mala invasión a la propiedad privada, Oyapoa. Los oportunistas que han estado en esta tierra, acá está el título de propiedad. Y este si no es título de propiedad, entonces ¿dónde está el título? ¿Cierto? Entonces, severo humana, la verdadero paraguayra, la paraguayra, oye, porque tú éramos, oye, me remetean a la ciudadanos paraguayos contra vez. Entonces nosotros, y aman, tengo y tiempo, mangos amigos, y que tu aguaña ni posicionar como verdaderos hijos de paraguayos. Ñambopula Trece Tuyutía, Ñambopula, a la Marisca López, a nuestra heroica residenta, a la Naño defenderla como paraguayos, acá, Ñaño defendeta. Entonces, esa es la misión, para eso venimos acá. Comunicar a la opinión pública 12 de mayo del 2025 a la ciudadanía en general. Las comisiones vecinales de fomento y desarrollo de la tierra nucleada en la Coordinadora Nacional de Beneficiarios CONAVERT se dirige a la ciudadanía en general con el objeto de reafirmarse en los principios del respeto del Estado de Derecho, la propiedad privada, como así de la defensa de los derechos campesinos, reconociendo las tierras de dominio público de las tierras destinadas a la reforma agraria. Es decir, con título patrimonial legítimo, asimismo brindar el más pleno apoyo y solidaridad al señor presidente del INDER, profesor economista Francisco Ruiz Díaz, ante los ataques de un sector de prensa minoritario y algunos funcionarios que dicen ser sindicatos, sin embargo son defensores del auténtico masacrador del campesinado, como es el caso particular del asentamiento Papa Francisco de Guayaquicá, que cuenta con título patrimonial del INDER, incluso ya pagada en gran parte con el dinero del Estado paraguayo. No más estafa contra los campesinos, basta de masacre contra el campesinado. Saludos cordiales con Haber.
Entonces, a ese efecto venimos peganarse a mi oro yuro, la hora de solidaridad a mí, de nuestras colonias ya tituladas en esta fase del barrido predial, de la recuperación de las tierras públicas, con la ley en la mano, el estatuto agrario y la acordada 8498 en nuestras manos, compañeros. ¡Cierto! De esto dinámico, esto no es estático, pero ni cuando putáis me diciendo dejando putamos ahí a ver. Por eso nosotros llamamos revolución. Jamás la revolución ya agarrar entre hermanos, ya atropellamos, cañan de pobre, hayan o defender la patria paraguaya o entregar definitivamente a los vendepatria. Entonces, de luego que estando acá presente y viendo a estas criaturas que estamos embargando su futuro en manos de gente que no son sujetas de la reforma agraria, anteriores administradores del INDER que estaba alquilando esta tierra y usufructuando ellos justamente lucrando con la propiedad, con la tierra pública de Paraguay. Entonces, Villajata, ¿acaso vio la de Constitución? No lleva SAIBTI, Estado de Derecho pleno verdaderamente, en donde lo que es del paraguayo tiene que ser del paraguayo. Entonces, solamente los mitades amigos 410 hectáreas a la COAVE o reclamadas y nada, 46 millones de hectáreas con la Paraguay. Entonces, en ese afán llegamos acá para traer justamente a los compañeros nuestra solidaridad. Están llegando justamente compañeros de Itacurí, de Salto del Guairá, están llegando de distintas partes del 5º departamento para que podamos cerrar filas y dejar claro aquel que se mete contra el presidente Francisco Ruiz Díaz y aquel que se mete contra el INDER, contra el barrio predial, se está metiendo contra el ciudadano paraguayo, contra todo el pueblo paraguayo. De derechos de que cumplir la campesino pertenecea porque la riqueza está en el campo y la riqueza está en el campo, pero para tener riqueza hay que tener título, si tener título ahora ya está en marcha después de 100 años la reforma agraria. Gracias al presidente de la República del Paraguay, don Santiago Peña, gracias al presidente Francisco Ruiz Díaz, a Michael Yapola y Ponada por primera vez en la historia después de 100 años con la reforma agraria. Título masiva, entrega de los títulos, 0% de los intereses en 15 años de plazo para las mujeres con año ampliada en 25 años de 4 a 20%. Entonces solamente el Lamboriajú campesino ojecaba a estricta justicia social con está Paraguay, a Toyeyapó realmente lo corresponde a Cuatía Ay. Y si la tierra del INDE es la tierra del pueblo, se le tiene que dar al pueblo. Entonces, oré como federación. Él es sin techo de Caguazú como presidente y fundador. El presidente de CONAVER, décadas, o luchaba en Boriajúrica, toda más sobre copia de arraigo, título, institucionalmente que trabaja, respetando la institucionalidad de la República, respetando todos los reglamentos, los legales, el estatuto, de acuerdo al estatuto agrario. Oinjape injusticia, porque oinjape injusticia, ya yo apoya paña, cada mambao yo pore, allí ya para estricta justicia social, y defender la honorabilidad, la dignidad y la voluntad política con que está trabajando el presidente, el profesor Francisco Ruiz Díaz. En todas partes, en todas partes, ojoina título, una vez la gente fuera. Doy coyan tanto yeyucá, la gente campesino compatriota en defensa de su derecho de tener una tierra digna, para trabajar la tierra y vivir dignamente con sus hijos, como la Constitución Nacional lo establece. Doy coyan tanta muerte, porque Marina es un ejemplo, sin contar los otros, un ejemplo claro, masacre, porque en el porio pi voluntad política anterior la INDER, me catuya que ni en die escuela. Raíl Chalú, una de las presidentas de supuesta estafa maestra Yapoa en el barrio Constitución ABI. Como presidente de la Federación también de Titecho y también como presidente de la comunidad, el barrio Constitución y actual presidente. Defender, pero después nació un nuevo Paraguay con Francisco Ruiz Díaz y Santi Peña. Hoy me hay Catuma con el título porque hoy me las facilidades, porque hoy me pago de 10.000 y pagan aquí pago. Entonces, un mío oye ya poco gobierno nacional. Entonces, él es ella que hay presidente del INDER. Cero invasión, respetar la propiedad privada. Ñandecuera ABI, por supuesto que después de este nuevo gobierno, con orgullo, cariño, respeto y amor, se va a respetar la propiedad privada siempre. Porque antes ven y captuya con ñeñe en Ñandecuera, la invasión, pero con así
se respeta la propiedad privada, como se está respetando esta propiedad también, y dice la gente, y el asesor jurídico, doctor Marco Emilio Cajo, acá como dice también el presidente de la Federación CONAVER, de que se trabaja legalmente, institucionalmente, porque se puede hablar con este señor. Las 24 horas casi vemos que trabaja este señor, de lunes a lunes, con una ínfima suma de 106.000 millones de guaraníes de presupuesto, cuando que el gobierno anterior tenía 537.000 millones de guaraníes, 5 veces menos, pero con Ana 10 veces más multiplicar el título. Hoy vete el título de propiedad, que es del INDER, pagó 3.000 millones, que es del Luthor de la tierra. Con 3.000 millones y algo falta, y ya está hablando el presidente del INDER para pagar el resto que pasa. Mientras tanto que otro, según los asesores jurídicos, ya esa Jaisa Hombre, Jaisa Orea, ya esa Jaisa Peja, las partes técnicas, o tuya Jaisa ABI. Imagínense, o sobrepuesto, o en el contenido del título que dije, que hay sobrepuesto título, así es, doctor. Superstición, título, a ver. Manado, vea, 3, 4, 5 y 8 para cubrir todo, o cubrir para entonces, va él ahí a la pueblo. Todo el ayer un tenga la pei título muy aco Aries en la web o putaco hay 7 kilómetros o lindagua arroyo guayaquicuaje ni ande cuaco vio linda cuaco título ve yo linda arroyo burangua ire. O sea que no se anule los títulos de la pueblo y el asesor y todo el equipo, que lleguen nomás otra vez de donde trajeron y que le dé al pueblo lo que es del pueblo y que el presidente pueda pagar orgullosamente también que es la tierra de los campesinos, es lo que debe ser de los campesinos la tierra, es que el del INDER. Y bueno, amigo mío, gracias por la invitación, siempre. Ore ni invita a Javier Ojota y Javier presidente, porque él es uno de los mejores presidentes campesinados que trabaja en nombre de Dios y la democracia, respetando la institucionalidad de la República, pero también como Oreiza yo exigía que se respete lo que es del pueblo y se respete realmente lo que a nosotros nos pertenece, lo que es el pueblo. Barrio Constitución, 6 horas de reunión, muchas gracias, abogado presidente, reunido, 6 horas. A ver, no están después ni pea cigarrillo, mandé las estadounidenses con mi maracueja, pero no conseguí primer relevamiento de datos y con la Constitución de 2019. Se fue un éxito total y después se fue conquistando, gracias al gobierno nacional también, 2015, de don Horacio a través de la escribana mayor de gobierno y ya puedo hoy se consagra ya el gobierno anterior de Gaí Chalú, ya posemos esta fama esta es la gran 7, imposible de pagar. Hoy por yo menos fui a subir la huira porque 180% de los intereses muy. Jaupei la precio impagable y elegía también persecuciones políticas. Hoy en día, con el nuevo gobierno de Santi Peña y el presidente Francisco Ruiz Díaz, jamás visto enfrente de la emblemática institución de una persona que realmente trabaja y que quiere a su pueblo, que quiere el país, y que quiere que se respete la propiedad y quiere que se respete realmente lo legal, que hace todo lo posible para que se haga estricta justicia social con Yaneta, Paraguay. Por eso el sacerdote de Marinacue y primera vez en la historia el Paraguay nos demuestra que quiere a los campesinos, y usted, señor profesor Francisco Ruiz Díaz. El Papa, esto va a saber, le manda al Papa. Ya no está con nosotros físicamente, virtualmente sí, pero en este mes, si no en este mes, el próximo mes, ya reciben también su título la gente de Marina. Pues, fuerte el aplauso. Y bueno, importante, Potino, pedimos que el Todopoderoso influya en la sana conciencia de los 3 poderes del Estado. Hoy me amo político, cuera, fea, y hoy me invita a mi misma, lleva supuesto que empezó oye, o contra más campesinos, ¿ves? No, porque llegan las elecciones y ahí es donde el pueblo va a demostrar su descontento con la gente que actúa mal con su proyecto, con su progreso y que pone palo en la rueda. ¡Cierto! Este campesino sin distinción de bandería política, clase, creo, ni color, Copapa, Francisco Oía. Ayer japea, solamente oye urea que se respete la propiedad privada y la propiedad del pueblo que es del INDER. Se mitad, pero especialmente donde de gusta con la pues si no hay caso de título y voto va para recibir. Ya que real, pues antes perdían la esperanza. Pero hacer la recojan todas las mitad de los
Ahí estar ahí, emoción, yo voy a llegar porque ahí estar ahí. Pena retirar los títulos, mediante los funcionarios más populares, ahora el título, ahora después más, ahora el voto, ahora el hogar. Título, alegría total para toda la vida. Anterior, todo el año he procurado de conseguir, pero van a facilitar ya de mi semilla yo procuraba de conseguir las títulos. Como el país que queremos construir con este gobierno. ¡Bravo! Quiere crédito, ya tiene título de Yamanda, quiere crédito. El presidente Santiago Peña quiere causar una verdadera revolución desde el punto de vista agrario. Él tiene como prioridad el tema agrario. Él sabe que la ley hambre cero no va a funcionar si el campesinado no tiene un título de propiedad. Necesitamos integrarle al campesinado, al sistema, al circuito formal de la economía para que se beneficie con el crecimiento económico y sus ingresos puedan mejorar. La mejor manera de combatir la pobreza en el campo es titulando las tierras. Nadie puede negar eso, nadie. En el gobierno de los progresistas, presidente, encontramos 560 títulos de propiedad por año. En su gobierno, en promedio, 5.500 títulos de propiedad. No es un problema de color, es un problema de voluntad. Anteriormente, con los gobiernos anteriores, 537 mil millones de guaraníes tenía presupuesto para la titulación. Vamos a decir que el título apenas cumplió un año. Y este presidente, hoy, por un 106 mil millones, 5 veces menos, está haciendo el milagro para que la gente pueda tener 5, 6, 7 mil títulos. Hoy, en un día, 750 títulos. Mira, señor presidente. El presidente del INDER, Francisco Ruiz Díaz, él, como siempre, nos cuenta los detalles de lo que viene realizando. Esta semana tratamos un caso muy grave. ¿Ustedes se acuerdan que estábamos hablando de que en la administración pasada, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el INDER, una institución tan importante, habría de algún modo comprado, adquirido 400 hectáreas, pero ¿qué pasó de ellas? ¿Cayeron o no en manos de campesinos como uno supone que debería ser? Para eso, Benito, ya lo saludamos. ¿Qué tal, presidente, en un rol casi de ministro? Presidente, buen día, bienvenido a América, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, Diego, buenos días, Benito, un gusto poder estar con ustedes, tal cual lo prometimos. Aquel día que conversamos y que dijimos que íbamos a recabar más información, porque ese día nos desayunábamos con esa noticia de que existían unas 400 hectáreas que nunca fueron entregadas a manos de los campesinos, pero que fueron adquiridas en el año 2022. ¿verdad? Entonces, ¿esto es en Caaguazú, presidente? Sí, esto es en Caaguazú, en una zona que se llama, anteriormente creo que se denominaba Tacurú, posteriormente Guayaquicua, ¿verdad? Entonces, es un poco ese el caso, ¿verdad? Y si ustedes me dan un poco de tiempo, quiero hacer como explicarle un poco cómo el INDER generalmente hace las compras de las tierras, cómo realiza el pago, cuáles son los fundamentos para poder contextualizar este caso también, ¿verdad? Sí. Nosotros generalmente, digamos, ya sea porque existe una ley de expropiación o ya sea porque alguien ofrece su inmueble debido a que ya fue ocupado por campesinos, entonces adquirimos esas tierras. Muchas de las tierras, la gran mayoría de las tierras, de hecho, creo que casi el 100%, provienen de leyes de expropiación que fueron regularizados, que fueron pagados, regularizados, puestos a nombre del INDER. En un siglo que tiene la reforma agraria, el mecanismo de adquisición de tierras que se sustentaban en estos dos modelos, ¿verdad? Lo que ocurría era lo siguiente. Vamos a suponer, ¿verdad? Que, no sé, Benito, que tenía un inmueble que fue ocupado de repente por un grupo de campesinos, ¿verdad? Entonces lo que ocurría era automáticamente se formaba una comisión de ese grupo de campesinos, enviando una nota y decían: nosotros queremos estas tierras, pretendemos, antes de la ley, justamente esta ley que de alguna u otra forma impone sanciones
10 años. Antes de esta ley lo que ocurría era esto. Los campesinos ingresaban a una propiedad, una vez que permanecían ahí 2 o 3 años, enviando una nota al INDER diciendo, nosotros llevamos ya tanto tiempo, tenemos nuestras casas y queremos que nos compren. El INDER enviaba a un funcionario, o ya sea el IBR, el IRA, lo que sea, enviaba a un funcionario, hacía la verificación de que efectivamente la ocupación esté, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzaban conversaciones con el propietario. Lo que no se podía hacer es que el INDER ingrese a la propiedad sin que esté el 100% pagado y que el título esté a nombre del INDER, porque era una propiedad privada. En todo caso, lo que se hacía era una verificación efectivamente de los campesinos y comenzaban las conversaciones. Bueno, entonces se tenía que tener la lista de las personas que estaban ocupadas, sus mejoras, como ellos les suelen llamar, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces venía esa conversación. Este es un caso similar. Sí. Este es un caso que surge en 1975. Por primera vez aparece una nota de un grupo de campesinos, aproximadamente 20 campesinos del 75, diciendo, señor presidente del IBR... En tiempo de Papacito Fruto estamos hablando, de Juan Manuel Frutos. Sí, así mismo de Benito. Entonces le envían una nota al señor presidente del IBR, don Juan Manuel Frutos. Le informamos que nosotros llevamos ya 2 años en este asentamiento, estamos ocupando, tenemos vivienda, tenemos muchas mejoras, hemos identificado este inmueble, pensábamos que era un inmueble sin propietario, pero no obstante, en la semana pasada apareció un señor, una persona que se llama Nicolás Lutol, dice, y él dice ser el legítimo propietario y bueno, nos ha emplazado a mudarnos. Como en ese entonces era época de la dictadura y todo ese tipo de cosas, y entonces existían otro tipo de mecanismos, ¿verdad? Entonces se declara que esa era una propiedad, lo que hace el IBR dice, bueno, está bien que estén ahí los ocupantes, vamos a empezar la negociación con esta persona que dice ser el propietario, y bueno, es un poco la etapa de inicio, porque el caso en sí, en lo que pudimos revisar el expediente, que es lo que le prometimos a ustedes la semana pasada, entonces una primera etapa, entre el 1975 y 1978 aproximadamente se desarrolla esta historia con presencia de verificación de los técnicos del INDER, aproximaciones con el propietario, todo ese tipo de cosas. Ahí no pasó prácticamente nada. Este expediente queda prácticamente sin ningún tipo de documento, sin ningún tipo de movimiento entre el 77 y mediados de la década de los 90. En la década de los 90 vuelve a moverse el expediente, ¿verdad? Pero sin grandes avances nuevamente. Continúa más centrado en la conversación con el propietario que incluso con la comisión de campesinos. En teoría estaban los campesinos en el inmueble y el propietario básicamente lo que hacía en la década de los 90, empieza a presentar los papeles, las condiciones de dominio del inmueble, se hace un estudio de los desprendimientos, todo ese tipo de cosas. Se trataba de un inmueble original de 2.053 hectáreas que empezó a tener desprendimiento y que finalmente quedaba un resto de 401 hectáreas, según incluso informe de condición de dominio de los registros públicos, y que efectivamente pertenecía a don Nicolás Lutol, ¿verdad? Y bueno, esos son los documentos que uno encuentra en el expediente en la década de los 90 en una segunda fase, pero ojo, ¿verdad? Esos movimientos comienzan 20 años después de la primera nota, ¿verdad? Bueno, este movimiento se desarrolla más o menos hasta el año 2001, ¿verdad? Sin grandes avances. Posteriormente, eso se queda como silenciado, no hay documentaciones que se agreguen entre el 96 y el 2001-2002, ¿verdad? Queda callado durante 10 años aproximadamente y allá por el 2014 vuelve a moverse. ¿Y cómo se mueve? En ese entonces el presidente Justo Cárdenas solicita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de proseguir conversaciones con el propietario, solicita una retasación del inmueble, porque la tasación o la oferta de don Nicolás Lutol era 12.500.000 guaraníes en la hectárea. Entonces dice el presidente del INDER, bueno, solicita una retasación. Y acá vienen datos muy interesantes que de alguna u otra manera, ¿verdad?, nos llevan a tener que investigar bien lo que pudo haber ocurrido, ¿verdad? Entonces, se van los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, está en el expediente el informe de los funcionarios del
del Ministerio de Obras Públicas, y ahí dice, digamos, aparece en el informe algo que nos llamó mucho la atención. Dicen los funcionarios, sí, amerita que esto valga 15 millones de dólares, 15 millones de guaraníes la hectárea, está bien, creemos nosotros que es el precio razonable, ¿verdad? Pero después dice, pero, ¿verdad? Le recomendamos al INDER, mire que se hablaban de los ocupantes en la primera etapa. En la segunda etapa no se hablaban más de los ocupantes y se hablaba más de la documentación vinculada con el inmueble, no tanto de la necesidad de regularizarle a los ocupantes o de comprar para darle a los ocupantes. Ahí ya no se habló más en esa segunda etapa, mediados de los 90. ¿Verdad? En esta tercera etapa tampoco se vuelve a hablar de los ocupantes. La pregunta es, no sabemos qué pasó con esos ocupantes, ¿verdad? Pero en el informe del MPC dice, recomendamos que el INDER haga una verificación del lugar porque no encontramos ocupantes. ¿Salieron ellos? Salieron aparentemente. Bobby Luto, hay que decir que era candidato, vicepresidente, un hombre poderosísimo con Lino Ovido en su momento, por eso habrá movido en los 90. Y es muy probable que le haya sacado a la gente ahí. Y no en definitiva, el terreno. Y es más, en un momento dado, desde esa época que va la gente del ministerio, ya no había ocupante. ¿Quién ocupaba o ocupa ahora el terreno? Y ahí dice el informe del MPC, esto es una estancia, dice. Claro, ya. Entonces muestra incluso la fotografía de la entrada de la estancia. En algún momento se le sacó a los campesinos. Sí, por el lado del vértice de mostraba la entrada, porque tiene varias entradas. Y presidente, ahora los campesinos vuelven a reclamar. Bueno, pero ¿qué pasó? Vamos a la cuarta fase. Sí. ¿Verdad? El movimiento de la tercera fase se da entre el 2014 con la retasación, pero tampoco hay grandes avances. Conversaciones van con el propietario, ya no se mencionan los ocupantes. De hecho, el MOPC dice, hicimos la retasación, ojo, no somos responsables de esto. Nosotros no elegimos este inmueble, a nosotros el INDER nos pidió retasar, dice. Y le recomendamos al INDER que envíen para verificación, porque ahí no encontramos campesinos, encontramos una estancia, dice. ¿Verdad? Entonces eso llama la atención, eso encontramos ahora en el expediente, ayer encontramos eso. Bueno, vamos a la cuarta fase. El expediente deja de moverse por unos años, se mueve hasta el año 2019, donde efectivamente sale una resolución por la cual se acepta, resolución de la presidencia del INDER, se acepta la retasación, ¿verdad? Bueno, está ahí, pero vuelve a moverse en el 2021. En el 2021 vuelve a moverse el expediente basado en la retasación, basado en la carta de oferta al propietario, el propietario que vuelve a reclamar, llevo ya 50 años esperando que el Estado me compense por esto, y ahí viene otro aspecto negativo, un aspecto llamativo. Don Nicolás Luto envía una nota y dice, señora presidenta del INDER, la abogada Yael González, dice, señora presidenta del INDER, traerla presente, y en virtud de que ya estamos llegando a un acuerdo para venderle al Estado este inmueble para transferirle a sus ocupantes, le solicita un anticipo de 300 millones de guaraníes para poder iniciar los trámites de transferencia, dice don Luto, ¿verdad? Y dice, esta solicitud se debe, dice el señor, al hecho de que he sido prácticamente despojado de ese lugar y ya llevo casi 50 años sin poder usufructuar el inmueble que está actualmente ocupado por campesinos. ¿Volvieron a entrar los campesinos? No, pero no había nada. ¿Y cómo la gente mintió? Satelitalmente uno mira y no había nada. Entonces, ahí en definitiva, presidente, el INDER va a comprar ahora esas 400. No, el INDER ya compró. Ya compró. Pero lo más raro es, y ¿por qué te hacía la introducción? ¿Y cuál es el problema ahora si el INDER ya compró? Bueno, y ahí viene lo más raro. ¿Verdad? Normalmente nosotros, o sea, no existen casos, yo conozco 2 casos nomás del INDER, justamente fueron casos que podemos calificar de llamativos, ¿verdad? Donde el INDER inicia la conversación con la persona y dice, ok, me comprometo a comprarte. Y la transferencia ocurre en el 100% de los casos una vez que el INDER pagó todo. Claro. Nadie es tan tonto como para entregarle al INDER su inmueble transferido ya completamente, porque no sé cuándo me va a pagar el INDER. Exacto. Bueno, acá ocurrió esto. Ocurrió que en el año 2022 don Luto le transfiere el inmueble al INDER, pero el INDER no le paga nada. Y después le empezó a pagar, y creo que hasta ahora llegaron ya a un pago de 3.300 millones de los 6.000 millones que tiene que pagar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede con toda esta historia que yo te conté? ¿Verdad? En un determinado momento, en el segundo grupo de movimientos,
¿verdad? Que fue allá por los 90. Hay un informe técnico así, pero muy pequeño, un párrafo que un técnico del INDER dice: advierto de que acá se han producido transferencias ilegales. Dice un técnico del INDER. De este inmueble se han hecho ya transferencias que son ilegales, dice. Advierte el técnico, pero nunca más se vuelve a tocar ese punto en todo el expediente. No importa eso, si en definitiva se vuelve a la propiedad. Lutol tenía el documento, lo transfiere al INDER, y ahora, ¿qué pasa, presidente? Bueno, ahora resulta que hay que pagar por el inmueble, pero no sabemos cuánta superficie realmente es lo que tenemos, porque se compró con superposición. O sea, en el título, y el título describe, la cosa es así: primero se hace una solicitud de licitar la adquisición, o sea, van por contrataciones públicas y dicen: queremos comprar por la vía de la excepción. ¿Verdad? Y tienes razón, ¿verdad? Porque en teoría está todo ocupado, no es que yo llamo a... Y el INDER no puede enviar un técnico agrimensor que tiene tantos y medir el terreno y decir: esto es lo que tenemos hoy, ahora. Satelitalmente mirando no hay la ocupación, Benito. No hay. ¿Verdad? No hay ocupación, y ahora no sabemos si es propiedad privada, si es del INDER o si hay títulos superpuestos INDER con propiedad privada. Ya. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo continuar pagando? Quedan todavía cerca de 3.000 millones a pagar, ¿verdad? Entonces, y esa ya es responsabilidad de esta administración. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es investigar, ¿verdad?, por qué se transfirió sin tener ocupantes, sin tener la habilitación de la colonia, son requisitos necesarios. Se transfirió con superposición, porque se advierte la superposición en el título de propiedad. Y es simpático ver el informe de asesoría jurídica, dice: teniendo en cuenta que existe una pequeña diferencia, dice, y en realidad es una superposición con el inmueble. Yo una no pequeña entiendo diferencia. que el INDER pueda pagar o comprar un terreno sin saber. Los No, es que no técnicos, se puede. el verificado, dónde está agrimensor, las 400 hectáreas móvil excedente. Es insólito eso, sí, presidente. Y hoy lo que tenemos es, en teoría, un título de propiedad en nombre del INDER que tendría que estar, salvo la superposición, que son de 12 hectáreas, que tendría que estar disponible para el campesinado. ¿Verdad? Pero ahora, ¿verdad?, entre ayer, digamos, o sea, ayer, en toda la semana se comenzó la investigación, pero ayer se estaba llegando ya a la conclusión de que no tenemos con exactitud si tenemos o no tenemos esa superficie. Y principalmente por lo que decía el pero técnico. Pero la cuantía vende ahí, ¿cómo? Sí. Ay, vea, presidente, tenés que ir a ver. Que hacer un estudio entonces. A partir de ahí, comenzar con la matriz, creo que era finca 18, y después, verá, llegó a la finca 56, 26, 58, algo así creo que, verá, con 2053. Hay que partir de esas 2053 hectáreas para ver qué ocurrió. Porque finalmente se licita 401, se titula 400, pero en el propio título de propiedad dice: cuidado, dice, verá, se transcribe el informe de asesoría jurídica: cuidado, verá, hay una pequeña diferencia relacionada con una superposición con la que estamos comprando el inmueble. Entonces la pregunta es: ¿cuánto tenemos de superficie? Sí, hay que ir a ver el terreno. Entonces es un poco complicado, ¿verdad? Pero historia y geografía. Así historia y geografía. Presidente, quiero insistir en algo, ¿verdad? Ya lo estaban mencionando en parte, pero ¿cómo termina? Quiero insistir nomás en esto, ¿verdad? Para el televidente que está mirando nuestro espacio en vivo, en directo, ¿cómo termina esto en la Fiscalía y cómo termina esto en la justicia, presidente? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es esta primera fase de revisión técnica. En la parte de la revisión técnica participan gente entendida en catastro, topografía, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y falta cerrar con un estudio de título, que ya estamos, digamos, ya solicitamos a la Dirección de los Registros Públicos que nos den urgimiento para entrar a ver qué efectivamente se desprendió de las 2053 hectáreas y si efectivamente qué pasó con esas, si existen o no existen las 400 hectáreas que supuestamente está titulado en nombre del INDER. Título tenemos. Por eso los campesinos, a sabiendas, ellos tuvieron acceso al título. Cuando tuvieron acceso al título, dijeron: pero ¿por qué nunca nos avisaron que teníamos esta propiedad de 400 hectáreas? Dijeron estos campesinos que están enfrente. Y en lugar de entregarle al campesino, hoy hay una plantación de sojal. Entonces, por eso los campesinos, con título en mano y a sabiendas que era el INDER, se posicionan enfrente. Entonces, hoy nosotros estamos cerrando, o sea, entre estos días cerramos el estudio técnico, y ahora va a meritar, ya con una certeza en las cuestiones técnicas, va a meritar que los abogados evalúen cuáles son los cursos de acción. Porque una cosa es que tengamos las 400 hectáreas y entonces se continúa pagando. O sea, eso es cierto. Hay que honrar el compromiso con este señor, porque él, digamos, le entregó 400 hectáreas al INDER. Pero lo que no sé es si en realidad hoy esas 400 hectáreas
existen, porque aparentemente existieron desprendimientos de las 400 hectáreas, Sí. ¿verdad? Que dicen de que ya incluso ahí ya se hizo reforma agraria. No sabemos si se hizo reforma agraria a gente que, ¿verdad?, pertenece o reúne los requisitos de la reforma agraria, ¿verdad? Sí. Porque el informe del MPC dice ahí, yo encontré una estancia, dice el informe del MPC. Entonces quiero saber la estancia, si es beneficiaria de la reforma agraria, sanear lo que se pueda y honrar los compromisos, ¿verdad? Pero tenemos que saber qué es lo que vamos a pagar. Y bueno, y a partir de ahí la segunda fase, las consecuencias jurídicas de haber tomado una mala decisión. Yo he conversado ya con el presidente de la República. El presidente de la República me ha dicho investigar hasta el final y que los culpables, si existen, ¿verdad?, paguen, ¿verdad? Eso es hoy la instrucción del señor presidente de la República. Ayer hablé con el ministro del Interior, ¿verdad? Estuvimos hablando y bueno, vamos a presentarle el informe final al ministro del Interior. Yo creo que a la vuelta de la Semana Santa nomás ya. Y a la vuelta de la Semana Santa también el informe de la parte jurídica. Estamos trabajando ya con la Dirección de Anticorrupción para ver si hay o no hay inconvenientes acá y verá qué tipo de consecuencias trae para la administración, si es de carácter administrativo o de carácter penal, ¿verdad? Benito, vos tenés un tema más sobre esto para plantearle otra cuestión, ¿no? No, yo le recomiendo a los estudiantes de Derecho que vayan a estudiar porque este es el concepto más difícil en Derecho Civil. La ocupación, propiedad, dominio, porque vos podés tener el título, pero donde eres la propiedad. Exacto. Hanere domina, y mala o dominala, y va a indicatura no es ¿Cómo Inder en 40 años no pudo definir la cuestión? Teniendo 50 derecho es 50 años. No puede ser eso, presidente. ¿Qué pasó con los ocupantes originales, verdad? Nosotros hicimos el cálculo y, bueno, el más joven hoy tendría que tener 105 años y el más viejo 115. En la investigación que hicieron vamos a traer la cédula de identidad que figuran en los primeros informes de la década del 70, todos están muertos. Pero si todos murieron y ellos en su nota original decían, hemos realizado inversiones, no hemos encontrado ningún vestigio ahí. Qué increíble. ¿Verdad? Y además ni siquiera aparecen sus nietos, ¿verdad? O sea, deberían existir tercera o cuarta generación. 400 hectáreas cerca de Caguazú, ¿me imagina? Sí, no, hermoso lugar sobre ruta. ¿Cuánto cuesta ahora? 15 millones era en su momento. Y se tasó en 15 millones. No, pero ahora cuesta. Sí, y en términos de 50 millones de hectáreas. Estaría 60 millones. 60 millones de hectáreas. Puede estar sobre la ruta por 400. Sí, quiero ser presidente, una última, por lo menos de mi parte, pero claro, otro tema, ¿verdad? Sí. Para diciembre, ¿qué proyecciones tiene el INDER en cuanto a la titulación y con ello enganchar? Si bien por ahí no es responsabilidad del INDER, ¿cómo se puede acompañar para que además de la titulación, esa gente que recibe esa titulación tenga acceso a créditos, tenga esa posibilidad de desarrollar con dinero ese lugar? Sí, mira, bueno, buenísima pregunta, Diego, y rápidamente te respondo. Nosotros este año, 2025, nuestra meta es 5.700, pero creo que superamos rápidamente. Yo creo que para agosto ya... ¿A cuánto? Sí, y estaríamos llegando a 10.000. ¿A 10.000 este año? Sí, solamente este año. Y sumarle todo lo que es 2.283 el primer año, casi 5.000 el segundo año. O sea, lo que fue el 2023, lo que restó el año 2023, hicimos 2.283. Y lo que hicimos en el 2024 son 5.800 aproximadamente, más lo que hicimos ahora enero, febrero, marzo, el primer trimestre. Ahí luego llegamos a un total de la administración desde el 15 de agosto del 2023 a 9.000 títulos de propiedad. Ahora, si me preguntas 2025, en nuestro plan estratégico inicial está, si mal no recuerdo, 5.000 títulos, 5.700 si mal no recuerdo, pero sobrepasaríamos eso y llegaríamos probablemente a 10.000. Ya estamos ultimando los detalles con el presidente de la República. Personalmente, él está llevando adelante esto porque queremos revolucionar esto, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de descentralizar a través de divisiones y eso va a generar una cantidad impresionante de títulos. Ya estamos haciendo los ajustes financieros y los ajustes operativos. Ahora, con relación a tu segunda pregunta, eso es lo que el presidente ha lanzado en estos días y ha mandatado tanto al INDER como al Ministerio de Desarrollo Social iniciar un nuevo concepto que son las políticas microeconómicas. ¿Por qué dice el presidente? Macroeconómicamente nadie discute, estamos muy bien, ¿verdad? Grado de inversión, inflación estable, reglas tributarias predecibles, ¿verdad? Nadie discute la buena calidad de macroeconomía que tenemos, pero en lo que hemos visto en términos de crecimiento de ingresos,
Crecieron muy bien los ingresos de los que ganan, los que tienen ingresos altos y los que tienen ingresos bajos. Esos crecieron súper bien, 8% y 13% respectivamente. Pero la clase media creció en un 3% nomás. Entonces, eso es lo que le llaman la trampa a la clase media, le llaman a eso. Y ahí solamente se resuelven con herramientas microeconómicas, lo que decía, digo. Sí. La titulación es una herramienta microeconómica. Vos le titulás, le das título de propiedad a un campesino, ojo, prepárate porque viene solicitud de crédito. Créditos son, digamos, es un enfoque de microeconomía, ¿verdad? Formalización, un enfoque microeconómico, política microeconómica. Tenés que decirle al campesino, formaliza tu finca, formaliza tu negocio, porque si querés vender mandioca tenés que tener factura, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que ocurrió un poco hace unas semanas atrás, ¿verdad? Sí. Si querés vender, proveer a hambre cero, perfecto. La otra política microeconómica muy importante para el campesinado y que le va a permitir tener una gran cantidad de recursos en la familia es la ley hambre cero. Imagínate, Diego, que el tomate, por ejemplo, antes de esta administración estaba a 3.000 guaraníes el kilo. Con esta administración llegó un momento en donde estaban retirando de finca 3.000 guaraníes el kilo en la finca y estaba llegando a 9.000, 10.000 guaraníes el kilo en la finca. Entonces, lo que se viene son, digamos, $1.000 millones que vamos a inyectar en compras en el campo por la ley hambre cero y hay que darle título de propiedad, vaya al crédito agrícola a solicitar sistemas de riego, que media sombra, todo ese tipo de invertir en capital, herramientas, verá, preparar su producción porque se viene una gran demanda de productos para alimentarle a nuestros niños en las escuelas. La ley hambre cero es una de las políticas microeconómicas más revolucionarias que va a impulsar este gobierno y que va a tener resultados muy impactantes sobre el bienestar rural, teniendo en cuenta que va a inyectar dinero que va a entrar en el bolsillo del agricultor y finalmente en el bienestar de su familia. Presidente, siempre un gusto escucharlo. Gracias por asistir una vez más a nuestro medio para hablar de este tema tan delicado, pero muy importante para transparentar. Acompañamos siempre la gestión del INDER viendo lo que ustedes realizan y tomamos muchas veces con alegría cuando se da un elemento como la cuestión de la titulación que contribuye al desarrollo económico de un sector del país. Gracias, presidente. Muchas gracias a vos, Diego, por este espacio. Gracias, Benito, también. Y bueno, muy buenas preguntas y nos ponemos a disposición cuando ustedes gusten, ¿verdad? El presidente del INDER en estudios de América, Benito.